Estudio legal en la formulación y evaluación de proyectos. El marco legal de un proyecto está formado por todas aquellas leyes, reglamentos, decretos, costumbres que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que afectan directa o indirectamente el flujo de fondos de un proyecto. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en un marco legal de referencia. El estudio legal se encuentra dentro del plan de negocios junto al estudio organizacional y ambiental, de mercado y técnico, permitiendo la obtención de información que alimenta la etapa de dimensionamiento económico. Es importante el estudio legal, ya que en la actividad empresarial y en los proyectos que de ella se derivan, se encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en los cuales los agentes económicos se desenvuelven. Al implementarse el proyecto, se inserta como un ente jurídico en el que entrelazan contratos laborales, comerciales y otros que generan las relaciones económicas que producen las pérdidas y utilidades del negocio. Es importante destacar el marco regulatorio cuando el proyecto involucra exportaciones e importaciones o cuando la inversión inicial se realiza en otro país. El estudio legal lo podemos relacionar con el estudio organizacional a través de las leyes laborales, las leyes de seguridad laboral de accidentes de trabajo. También lo podemos relacionar con el estudio de mercado, cuando se debe tener en cuenta permisos de viabilidad y sanitarios para el transporte de productos, los costos especiales de transporte de productos con embalajes especiales, algún costo asociado a los tratamientos fitosanitarios exigidos para el tratamiento de alimentos. Por otra parte, en un proyecto inmobiliario también hay o existen numerosos contratos cuyos costos deben agregarse a la formulación del proyecto. En proyectos con operaciones de compra y venta con el extranjero deben estudiarse las disposiciones del comercio exterior. En el estudio técnico podemos relacionar el estudio legal cuando aparece la compra de marcas, de licencias o patentes de productos, en el pago de aranceles y permisos de importación de maquinarias, en los gastos derivados de los contratos de trabajo o inversión en seguridad industrial. También dentro del estudio de localización se deberá tener en cuenta la contratación de análisis de posesión de vigencia de los títulos de dominio, los gravámenes que afectan los terrenos, los pagos y las exenciones, las inversiones para reducir emisiones en zonas urbanas, gastos notariales, entre otros. En la formulación y evaluación de proyectos, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones de carácter legal, como las exigencias y normas sanitarias, las exigencias de seguridad laboral, las leyes y normas económicas tributarias, el cumplimiento de leyes laborales y previsionales, las exigencias y normas ambientales y normas de calidad de productos o de procesos. ¿Cuáles son los efectos económicos del marco legal? Debemos tener en cuenta la regulación de tarifas en proyectos con participación privada en servicios públicos, en transportes, agua, electricidad, ordenanzas de construcción, los honorarios de profesionales como abogados, la renovación de equipos por antigüedad, de acuerdo a algunas normas o normas legales que nos exijan, concesiones, constitución de sociedades y sus exigencias. Por otro lado, también podría ser las auditorías externas de acuerdo con normativas vigentes, políticas de depreciación y amortización de acuerdo a normas tributarias, los pagos de patentes, los costos de permisos viales, de construcción, sanitarios, estudio de títulos, inscripción de bienes raíces, contratos de subcontratación, los contratos de trabajo, los costos provisionales, las exigencias de seguridad industrial, aranceles, impuesto a las empresas y otras opciones tributarias. Debemos destacar en el estudio legal la constitución de algún tipo societario en la que se vaya a llevar adelante el proyecto. Las sociedades deben necesariamente contar con 2 o más socios, pudiendo estos ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras. Para constituir legalmente una sociedad, es importante tomar en cuenta, entre otros, algunos aspectos como ser el número de socios
que desean iniciar el negocio, la cuantía del capital social, o sea, los aportes por socio, las responsabilidades que se adquieren frente a terceros, los gastos de constitución de la empresa, el trámite a realizar para implementarla legalmente, las obligaciones fiscales que deberán afrontar y las diferentes responsabilidades laborales que se adquieren. Otro motivo de la elección de estas formas societarias puede tener que ver con el tipo de emprendimiento que se proyecta iniciar, la envergadura, la actividad a desarrollar, la protección jurídica de bienes, la necesidad o no de concurrencia de capitales de tercero, la planificación societaria, los costos de constitución y de funcionamiento. La constitución de la empresa, entre otras formas, puede ser o persona física, es decir, aquella en la que todas las decisiones relativas al manejo o administración del negocio recae sobre la persona emprendedora, el dueño. Una sociedad anónima, que es un grupo de personas físicas o morales que se unen para llevar a cabo actividades comerciales y cuya obligación solo se limita al pago de sus acciones. O una sociedad de responsabilidad limitada, que es una organización empresarial constituida entre socios, los cuales solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. Si tenemos en cuenta la composición del capital, la SRL, el capital se divide en cuotas, que no son títulos negociables. En la sociedad anónima, el capital se divide en acciones, que son títulos negociables, y su principal ventaja de la sociedad anónima es la rapidez y sencillez al momento de la transferencia de las acciones, permitiendo ingresos o salidas de socio sin grandes formalismos. Con respecto al capital necesario, el capital social mínimo es menor en una SRL que en una sociedad anónima. Sin embargo, si se produce algún cambio en la estructura societaria, cada cambio implica modificar el estatuto y realizar las correspondientes publicaciones, lo que aumenta considerablemente los gastos en la sociedad de responsabilidad limitada. Si tenemos en cuenta los requisitos para el ingreso de los socios o inversionistas, las SRL requieren la modificación del contrato, su publicación en el boletín oficial y la autorización judicial pertinente para inscribir esa cesión en el Registro Público de Comercio. En una sociedad anónima, la incorporación de terceros no exige mayores requisitos. Respecto a la administración, la SRL puede administrarse por un socio o varios o un tercero y tiene como ventaja la mayor agilidad de la gestión y la administración de la sociedad, mientras que los órganos societarios de administración de las sociedades anónimas son más complejos. De acuerdo a la Constitución, la SRL es la forma más común de asociarse en las pymes. La Constitución es más simple y el estatuto más flexible que una sociedad anónima, pero a diferencia de esta, no pueden cotizar en bolsa. Es recomendable cuando se desea salvaguardar el patrimonio personal de los socios. La sociedad anónima es un tipo social que permite muchos socios y variedad de negocios. Por eso tiene más requisitos para su conformación. Su constitución es más costosa y está más sujeta a mayores controles por organismos reguladores. Puede cotizar o no en bolsa. Como conclusión, debemos tener en cuenta en el marco legal del proyecto, primero, que esté enmarcado en algún tipo societario. Luego, la determinación de una inversión inicial y de los costos asociados a este tipo de estudios mediante el conocimiento de la reglamentación, normas, leyes, decretos y costumbres que afectan directa e indirectamente al proyecto y al flujo de fondos.